Bien, vamos a hacer algo. Ponte de pie, saluda a 2 o 3 personas que tengas ahí, dale un apretón de manos, una buena sonrisa cristiana. Quisiera saber si alguien nos visita por primera o segunda vez. Si es así, lo único que pido es que alces tu mano, no te vamos a hacer nada, no solo eso, queremos saber que estás aquí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Acá igual. Qué bueno que están aquí, gracias a Dios. Hoy vamos a ver esto, donde Dios nos va a hablar mucho, un hermano mayor que no se avergüenza. Y vamos a continuar con nuestra serie en la carta a los Hebreos. Estamos viendo cada semana una porción de Hebreos, estamos predicándola y aprendiendo lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros, su iglesia. Y hoy es esto, un hermano mayor que no se avergüenza. Y para eso vamos a revisar hoy Hebreos 2, del versículo 10 al versículo 13. Y para empezar, les pido una vez más que nos podamos poner de pie en respeto a la palabra y leer juntos esta porción desde el 10 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Oremos. Señor, háblanos para que tu palabra dé ese fruto que necesitamos en nuestros corazones. Convéncenos de esta profunda verdad, que nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestro sentido de valor, de autoestima y de pertenencia descanse en donde debe descansar y no en nosotros mismos, Padre. Así que háblanos por medio de tu palabra, por amor de tu nombre te pedimos que lo hagas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. Un hermano mayor que no se avergüenza. Te quiero contar una historia de mi hermano. ¿Cuántos de aquí tienen hermanos menores? Alza tu mano, si tienes por lo menos un hermano menor. Ok, ¿cuántos de aquí son hermanos mayores? A ver, de alguno. Sí, puede ser que no seas el mayor de la casa, pero por lo menos si hay uno menor que tú, puedes haber ya vivido lo que es hermano mayor, ¿no? Y aquí, bueno, mi hermano no es mi hermano mayor, es mi hermano menor. Tengo una hermana que se llama Lea, que es mayor, luego sigo yo y luego yo soy el de en medio, ¿no? Por eso estoy todo traumado, dice. Eso, siempre que soy de en medio, por eso, dice, sí. ¿Qué me tratas de decir? Pero bueno, te cuento una historia que he contado algunas veces de mi carnal, de mi hermano. Tenía yo unos 18 años y él tendría 15, entonces esta foto no corresponde a eso, pero bueno, nada más para que te des una idea. Resulta que nosotros en nuestra casa era una casa de calle, ¿sí? Es decir, da a la calle, la gente pasa vendiendo todo y todos los días de ley llegaba por lo menos una persona a visitar a mi papá. Pero resulta que allá en mi casa la privacidad no existe, porque el frente de nuestra casa, la fachada, es un portón de cristal abierto. O sea, literal todo el mundo puede ver lo que estábamos viendo en la televisión, en la sala. Y llegaba gente así como: buenas, tal hermano Adrián, tal pastor, y ya pedían consejería. Entonces, imagínense, teníamos que irnos todos de ahí porque mi papá tenía que usar ese espacio. Bueno, resulta que a los 18 años fue una etapa turbia de mi vida, porque yo andaba con mis sueños de ser un famoso músico de rock, ¿sí? Tenía una banda y teníamos un proyecto de grabar, y bueno, todos los días
en sexto semestre de la preparatoria me salía de la escuela para ir a ensayar. Se salió de control eso y reprobé todas las materias. Ahora, quiero aclarar algo, porque muchos adolescentes, jóvenes aquí dicen, es que el pastor lo hizo y esa es justificación para desvelarse jugando videojuegos. Yo jamás he dicho que yo me desvelo y esa es justificación. No, yo no era cristiano y eso que te estoy diciendo es vergonzoso, no es digno de imitar, ¿sí? Pero yo reprobé todas las materias y obviamente eso fue muy duro para mi familia, muy, muy fuerte. De ahí mis papás me mandaron a trabajar, yo empecé a trabajar. Te he contado esa historia, que literal tenía que agarrar 2 combis. Yo no sabía que en Comalcalco había esto, o sea, yo era hijo de pastor mimado, ¿no? Entonces me iba a trabajar en una colonia allá en un ciber y fue una época rara, ¿no? Y era el elefante en la sala, yo comía así de que no sentía que era digno de que me sirvieran comida. Bueno, resulta que un día estaba yo ahí en la casa y en mi casa todo, o sea, mi hermano estaba jugando ahí videojuegos y tocan hacia la ventana una hermanita de allá. No es así nuestra casa, no tiene nada que ver, ojalá fuera así de bonita, nada. Pero, ¿está tu papá? No, no, no. Y le pregunta a la hermana, a mi hermano, oye, ¿y qué me cuentas de Adriancito? Le dice. Adriancito soy yo, ¿sí? Ahí, en Comalcalco, si tú preguntas por el pastor Adrián, piensan en mi papá, yo soy Adriancito. Bueno, y mi hermano, como buen hijo de pastor que no sabe pecar, dice esta mentira. Y le preguntan, ¿y Adriancito? Y él contesta, no sé. ¿Cómo que no sabe? Le pregunta la hermanita. Pues no sé. ¿Pero cómo que no sabes? Pues es que casi nunca hablo con él, dice mi hermano. Yo con mi hermano hablo todos los días, pero mi hermano no sabía explicar cuál era mi condición de vida en esos momentos. Pero ¿cómo que no hablas con él? Y dice, y ya sabes, ya cuando te metes en la espiral infernal de la mentira, dice, es que casi no nos llevamos. Ahora, yo estaba ahí por la cocina, es como, hay algo, no sé, es imposible explicártelo, pero yo estaba escondido en la cocina, ahogado de la risa, por la estupidez de mi hermano, así metiéndose en mentiras, haciendo más grande el problema. Quiso evitar hablar de que yo había reprobado y ahora la hermana, quién sabe qué problemas traía, pero se llevó un problema mayor. La familia del pastor es una familia bastante disfuncional, bastante dividida porque 2 hermanos no se hablan entre ellos. Obviamente, esta es una historia que me da mucha risa recordar porque fue bastante ridículo. Pero creo que todo, si bien yo lo tomé a broma y me parecía chistoso, esa sensación de que alguien te niegue, de que alguien no quiera decir que tiene una relación contigo, imagínate experimentar eso, y muchos de ustedes han experimentado, quizá no es mi caso en esta historia, quiero ser honesto, pero quizás muchos de ustedes sí han experimentado el menosprecio, desprecio, la vergüenza de que alguien pues te niegue, alguien no quiera ser asociado públicamente contigo. Y es algo común, sobre todo en un mundo donde la gente falla, donde la gente falla. Y lo tremendo es que esto que es tan humano, una experiencia tan humana, Dios nos habla acerca de eso, pero nos trae como modelo a lo que Jesús hizo y cómo Jesús maneja este tipo de situaciones. Y lo acabamos de leer, pero para que nos quede claro, te voy a leer el corazón de este sermón. ¿Lo podemos leer juntos, de hecho? Vamos a leer juntos esto, ¿va? Dice, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque entró en nuestra humanidad para llevarnos a la gloria. Entonces vamos a ir despicando estos versículos, 4 versículos que estamos viendo aquí, del 10 hasta el 13. Y el énfasis
es continuar lo que vimos la semana anterior. La semana anterior aprendimos cómo nosotros los hombres, los seres humanos, estamos destinados a una honra y una gloria y fuimos puestos en la tierra con gloria, honor, para tomar dominio, administrar, controlar, pero eso ha fallado y hemos fracasado desde Adán, hemos fracasado en esa administración, en esos intentos por hacer bien las cosas, hemos fallado, evidentemente hemos fallado, y aprendíamos que el autor de Hebreos nos dice, pero hay otro hombre, otro humano, otro ser humano como ustedes que no falló, que sí hizo las cosas bien y presenta a Cristo como esto, como un representante de la humanidad. Y el autor de Hebreos va a llevar esto aún más lejos. ¿De verdad todavía te queda dudas de que Jesús se identifica juntamente contigo, de que camina a tu lado y que no se avergüenza de ser uno como tú? Porque mira, todos tenemos en alta estima ver a Jesús como Dios, o ver a Dios con estas muestras de poder, de soberanía, de control. Y la Biblia está de acuerdo. Constantemente nos hablan de este poder, de este alcance, de este asombro que debemos de tener por todo lo que Él puede lograr. Pero la Biblia, por otra parte, y ahorita lo estamos viendo, pone un alto énfasis y entiende que así de importante debe ser también entender la humanidad de Cristo Jesús. Y que de hecho eso es algo que puede realmente impactar nuestra identidad. Queremos empezar por este punto que es Jesús nos guía a la gloria. Jesús nos guía a la gloria. Porque convenía aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Si tú eres como yo, a lo mejor a mí me cuestan este tipo de textos. Es como mucho texto en una sola idea, pues. Porque la sintaxis, la forma que está construido, es una oración compuesta de muchos elementos. Te leo de nuevo, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces vamos a explicar ese texto para encontrar y ver. Primero dice que convenía. Entonces, hablando de convenía, esta palabra de convenir era lo apropiado, era lo más correcto de acuerdo a quién es Él. Es lo que se refiere convenía. Bueno, era lo más correcto que Dios hiciera las cosas como las hizo. ¿Y de qué está hablando? De la forma en que Dios salva a los pecadores, entregando a su Hijo a través del sufrimiento. Esa era la manera más conveniente, más correcta, más apropiada de que Dios hubiera actuado. ¿Y cómo presenta a Dios? Lo presenta así: aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Ese es Dios. Ese es Dios. Aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. El soberano de la creación, pues. Y Hebreos está ubicando la obra de salvación dentro del propósito eterno de Dios. Porque, de nuevo, convenía a aquel que a través de los sufrimientos completara la obra de salvación. Es lo que dice el texto. Si le quitamos la parte de en medio, que es descriptiva, informativa. ¿Quién? Dios es el origen de la creación. Dios sostiene todas las cosas. Eso lo vimos en el capítulo 1. Dios dirige la historia hacia su propósito final. Entonces la redención ocurre dentro de ese plan. La salvación no aparece como un episodio aislado dentro del plan de Dios. Forma parte de la obra de Dios en toda la historia. Pero luego en medio dice, convenía aquel hacer esto, llevando a muchos hijos a la gloria,
completar, perfeccionar la obra de salvación. Esto es parte de lo que Dios tenía que hacer o hizo en la obra de salvación, llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, Hebreos presenta a Dios formando un pueblo que comparte una relación real con Él, una relación genuina con Él. Hijos. Y quiero traerte algo a la mesa. Este lenguaje de familia aparece repetidamente en el contexto y es parte del lenguaje comunitario de nuestra iglesia también. Lo vemos en la Biblia mucho. La idea de hijos, hermanos, familia. Es como Dios se expresa acerca de la iglesia. Y sabes, esto es contracultural. Porque a veces la iglesia no parece una familia o parece una familia bastante disfuncional. Pero es tal cual. Por eso tú escuchas mucho que aquí te decimos familia. Y los cristianos durante mucho tiempo se han llamado hermanos. Yo crecí llamándole hermano a cualquier ser humano que pisara la iglesia de mis papás. El hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal. Y ya sabes, estas iglesias fresas, modernas tipo Horizonte Villahermosa, ya no usan hermanos. ¿Qué dices? ¿Cómo le dices? Amigo, bro. Pero mira, la Biblia usa mucho el lenguaje de familia, ¿sí? Me encanta esto. Me encanta. Pero ahorita vamos a meternos más en familia. Pero dice que llevó muchos hijos a la gloria. Y de nuevo, te recuerdo algo que aprendimos. El ser humano fue creado para participar de la gloria y el honor que Dios diseñó para su creación. Eso lo aprendimos la semana pasada. Si no estuviste ahí, te recomiendo que busques ahí en YouTube el sermón de la semana pasada para que veas todo lo que Dios nos habló. Pero para esto fue creado el ser humano. El pecado distorsionó el destino del hombre. Ahora vemos eso. Claramente vemos que aunque Dios nos diseñó de una forma, eso no se ve hoy. Y entonces Cristo vino para conducir a su pueblo hacia esa restauración. Eso es lo que está diciendo, esa gloria. Leo de nuevo, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, por medio de los padecimientos de Cristo, hiciera perfecto su obra, es lo que está diciendo. Mira, es un poco enredado la forma en que lo leemos. El sufrimiento no corrigió ni mejoró a Jesús. Cuando tú leas que hizo perfecto a Jesús, no es que Jesús no estuviera mal hecho, ni necesitara una mejora, sino que hizo completa su obra, hizo plena su obra. Es decir, para que la obra de Cristo y lo que Cristo representa fuera completo, la pieza necesaria en el rompecabezas para que tú dijeras, el rompecabezas ya está perfecto, ¿qué era necesario? El sufrimiento de Cristo. Sin el sufrimiento de Cristo, la obra de redención no sería completada, no estaría plena. Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Pero lo que más me gusta de esta porción es cómo presenta a Cristo, el que sufrió, el que llevó a los hijos a la gloria. Cristo se presenta como el autor de la salvación de ellos. Y esta palabra autor es una palabra muy interesante porque es la palabra argegos. En el mundo antiguo esta palabra se usaba para hablar de un pionero o capitán que abre camino, de quien dirigía una expedición o comandaba una misión, pero que iba por delante. Hace ratito cantamos esto de abriste el mar para que yo camine. Es esta idea de un líder que va abriendo camino para que nosotros podamos pasar. Es alguien que va al frente de una expedición guiándote por donde debes caminar. Es este comandante general que va al frente del pelotón
viendo y exponiéndose primero él al peligro, de manera que luego pueda decir, vengan todos, pueden pasar. Esta es la idea de la palabra argegos, es la palabra que menciona como autor. Entonces, ¿por qué la menciona así? Bueno, la idea es que Jesús entró primero en el territorio del sufrimiento y de la muerte y salió victorioso para abrir el camino hacia la gloria para los demás. Eso es lo que está diciendo. Jesús abrió ese camino y nos llevó o nos marcó cuál es el camino para llegar al destino que el hombre claramente ha perdido. De nuevo, piensa en esta imagen de un soldado exponiéndose, guiando, dirigiendo, y todos nosotros detrás, tranquilos porque él va marcando el ritmo y la dirección. Jesús recorrió primero el camino que lleva a la gloria. ¿Cuál es él? Entró en la experiencia humana, enfrentó el sufrimiento, atravesó la muerte, fue exaltado por el Padre, y ese es el modelo que va marcando. Piensa en esta otra imagen de una expedición en una montaña. Ya ves que hace unos años se puso de moda subir cerros, ¿no? Yo no he estado inmerso en esta moda de subir cerros. La única vez que lo hice fue en Peña de Bernal, allá por Querétaro. ¿Qué te puedo decir? Fotos bonitas y ya, ¿sí? Pero lo interesante es que aún en el lugarcito donde claramente pues está marcado así la subidita, que alguien vaya adelante diciéndote, no, no toques aquí, no te metas aquí, no pises aquí, ten cuidado con esto, es necesario, ¿sabes? Es necesario. Y esa es la idea. Él es el pionero. Él va marcando y vamos siguiendo estas huellas, y estas huellas nos conducen a la gloria que nosotros perdimos. Más adelante en Hebreos 12:2, tú recordarás este texto que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra que dice autor ahí es argegos, la misma que menciona autor aquí. Puestos los ojos en Jesús, el pionero, el que dirige esta expedición hacia la fe verdadera. Es el mismo lenguaje, es el abriendo camino y nosotros caminando detrás de él. Pero escúchame, no abre camino y se aparta. La idea es que vamos en el mismo grupo. Su identificación con nosotros es esta: yo voy a ir con ustedes, pónganse detrás de mí, pero no como un líder que nos ve como distintos, no, sino que yo me voy a exponer, pero ustedes van conmigo. Eso quiere decir que Jesús nunca tuvo la intención de llegar a la gloria y a la exaltación solo, sino que estaba pensando también en llevarnos a nosotros. Y eso lo experimentó relacionalmente con sus amigos, con Pedro, por ejemplo, con Juan, pero en su corazón estábamos tú y yo también. Eso es increíble, ¿sabes? Mira, yo te puedo decir, te dije hace rato de mi hermano, pero te puedo decir y agradezco al Señor de poder decirte, tengo grandes hermanos, ¿sí? Mi hermana mayor, mi hermano menor, yo sé que ellos darían su vida por mí, así como ellos estoy seguro que saben que daría mi vida por ellos, pero ni aún en el mejor de los casos podría decir que Jesús no es mejor que ellos. Jesús es un mejor hermano. Ahora, para muchos de ustedes que quizás su contexto familiar es más disfuncional, esto tiene aún más peso. Porque lo que terrenalmente no has podido experimentar, sí lo puedes ver en Jesús, el mejor de los hermanos. Porque mira lo que dice este tremendo texto en Hebreos 2:11, dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. De nuevo te lo leo. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual
Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El texto presenta dos grupos: el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que santifica? Jesús. ¿Quiénes son los que son santificados? Nosotros, que no somos santos y que estamos siendo santificados por el que santifica. Bueno, aunque claramente hay uno que santifica y otros que son santificados, hay uno que hizo las cosas bien y otros que hicieron las cosas mal. Hay uno que lidera el grupo y es el pionero, y otros que solo siguen y aprovechan los beneficios que otro ha logrado. A pesar de que claramente hay esa distinción entre dos grupos, dice el texto, son todos de un Padre. Somos parte de una misma familia. La humanidad compartida de la que nos está hablando ese texto y que representa a Jesús es esto. Nos sentamos a comer en la misma mesa. Tenemos un mismo Padre. Piensa en esta imagen, porque Jesús no aparece como un Salvador distante. Él entra en la realidad humana que vino a redimir. Es uno más de nosotros. ¿Sabes? A veces nosotros mandamos a los niños a arreglar, a limpiar la casa o a arreglar su cuarto. Y Ronaldo, el más chiquito, cuando le conviene es bebé, ¿sí? Y es un gandalla, ¿sí? Tremendo gandalla. Gracias, manipulador. Hace hasta la voz más de bebé cuando le conviene. Entonces, cuando los mandamos a limpiar, Ronaldo está ahí como tengo sueño. Y se echa en el mueble. Así, literal, tengo que usar esa palabra. Se echa. No se sienta, se echa. Y los hermanos hacen mucho coraje. Porque la pregunta es, ¿de qué privilegios goza él? Y de ninguno. Te paras y a limpiar, Ronaldo. Y obviamente son niños, yo sé que limpian mal, pues. Pero les estamos enseñando responsabilidad. Hay otro tema en casa y es cuando comemos. Tenemos una mesa rectangular. Y ya sabes, la figura tradicional es que el papá se sienta pues en un borde acá, pues toda la familia. Bueno, nosotros tuvimos 3 hijos. Rompimos esta matemática binaria que resuelve las cosas. Por ejemplo, si quieres dormir con los niños en brazos, uno te entra acá y el otro te entra acá, pero acá hay 3. Uno se queda fuera de esa distinción. Y ese es un tema siempre en nuestra casa. ¿Quién no tiene lugar al lado? Entonces, a lo mejor yo le decía a mi esposa, a lo mejor necesitamos tener uno más para que sean 4, 2 y 2. Nada, se creen, ¿no? Pero, y entonces para sentarnos, es un problema porque todos quieren estar lo más cerca posible. ¿Quién sabe quién les metió esa idea? Entonces lo que yo hago es que dónde me voy a sentar se descubre hasta el final. Y llego y estoy tratando de transmitirle que me da bastante igual, porque lo único que queremos es comer, ¿sí? No es como quien tiene lugar de honor en esta mañana, chicos. No, ellos lo ven así. Pero piensa en nosotros, porque eso pasaba con los discípulos cuando caminaban con Jesús. Su conversación es quién se iba a sentar más cerca. ¿Quién era el más chido de todos ellos? ¿Quién tenía más privilegios que todos ellos? Y te voy a decir a alguien, si hay un hermano que merezca un lugar especial y todos estamos de acuerdo, es Cristo. Pero Él no piensa así. Él se humilló y se hizo siervo de todos. Él sirve a los demás.
Él no preguntaría, oye, yo estoy haciendo mucho, ¿por qué tú no haces más que yo? No, Él lo dio todo por nosotros, sus hermanos. Él no condiciona su amor, su servicio, la gracia con la que nos trata. Y si hay alguien que pudiera hacerlo, es Él. Ahora, esto también nos genera algo, y es esa sensación de, pastor, es que yo no merezco ni sentarme en la mesa. Y qué bueno que lo sepas, ¿eh? No vas a escuchar, no, sí lo mereces, siéntate. No, no lo mereces. Ni tú ni yo lo merecemos. Pero esa no es la actitud correcta. Porque ese lugar no te lo ganaste. Esa silla la puso el Padre para ti y costó la sangre del Hijo. Entonces no se trata de si lo mereces tú o no. No depende de tu dignidad, de tu valor, de tus logros, de tus capacidades. Depende del amor del Padre que te llama a su Hijo y que te dice, ven. El Hijo de Dios asumió plenamente nuestra condición humana. El contexto inmediato lo confirma ahí. Participó de carne y sangre, experimentó sufrimiento, enfrentó tentación y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el mundo antiguo, el honor y la vergüenza tenían un peso enorme. Identificarse públicamente con alguien considerado despreciado implicaba asumir su deshonra. Por eso tú ves en la Biblia mucho esta idea de los desplazados, los despreciados, los aislados de la sociedad, los parías. Esta figura de esta mujer que apenas toca el borde del manto, la mujer sirofenicia diciendo los perritos comen de las sobras que hay, que caen de las mesas. El escándalo que representaba cuando Jesús comía con pecadores y estaba con leprosos, y toda esta cultura era muy marcado esto. Si había algo que te manchaba, quedabas manchado tú y manchabas a todos los que te rodeaban. Ahora nosotros podemos identificar esta experiencia y esta emoción porque la vergüenza es una emoción que todos hemos sentido. Es una emoción muy profunda, muy intensa. El rechazo, el desprecio, el menosprecio, el sentirte ignorado, no considerado. Jesús no siente eso contigo. Él no lo ve así. Muchas personas cargan una profunda sensación de vergüenza todo el tiempo en sus vidas, en sus almas, por su historia, por su pecado, por su fracaso, por su debilidad, por su apariencia. Probablemente fueron formados en un contexto familiar o las personas que les debían haber hecho sentir suficientes les remarcaron que estas cosas eran demasiado importantes. Por eso hay gente que está así como que hasta tiene vergüenza. Es decir, es tanta la inseguridad, es tanta la vergüenza, la culpa con la que vivo, que tengo esa actitud. O eso produce esto. Por una parte, esa culpabilidad, esa vergüenza, esa inseguridad, ese temor del hombre, una facilidad brutal para ofendernos, para interpretar las cosas precisamente desde el lente del menosprecio, del lente de la vergüenza. Esa es otra parte. Y la otra parte es la soberbia, la arrogancia, que no es más que sentimos la necesidad de tapar con nuestros logros, con nuestro tono, con el volumen de nuestra voz, con nuestra apariencia, con las cosas que yo he logrado o las cosas que vendo, el humo que vendo constantemente de aquí para afuera. Todo eso lo hago porque me da vergüenza que sepan quién soy.
Me da vergüenza contar mi historia, mi pecado, mi fracaso, mi debilidad. Y sabes, entre nosotros podríamos fingir, pero si Jesús viniera, se presentara y te viera a los ojos, y tú puedes sostener la mirada por un segundo, sería suficiente para saber algo. Sabe todo de ti. Sabe todo de ti. Aquello que nadie más sabe, Jesús lo sabe. Y aún así, no se avergüenza, sino que pienso en esta imagen de Jesús con todos nosotros. No distanciado. Es increíble lo que pasa en el mundo, en todas partes, en la vida, en nuestra sociedad, pero también en Hollywood pasa mucho esto. Es un mundo bastante hipócrita. Y hay un cuate que se llama James Franco, y su mejor amigo es otro que se llama Seth Rogen. Dos comediantes. Y un día James Franco hizo una estupidez. No tengo todos los detalles, pero él cuenta cómo cuando pasó eso, que pues era su mejor amigo, pues empezó a distanciarse, tomar distancia. Y el mensaje fue claro: no quiero que sepan que tú y yo seguimos teniendo alguna especie de aprecio. No quiero que me asocien con esto. Y te puedo decir, entiendo que pueden haber situaciones donde tú veas virtuoso tomar distancia, poner límites, etc. Pero algo bonito es que aunque nosotros pudiéramos encontrar razones para hacerlo, me llena de mucha paz saber que Jesús no va a tomar distancia conmigo por mis errores, mis vergüenzas y mis fallas, que podría perderlo todo, podría perder el cariño de todas las personas, pero el amor de Jesús seguiría ahí, seguiría teniendo a alguien a quien ir, pase lo que pase. Y todo esto es porque Él compartió con nosotros su humanidad. Su humanidad. Él puede llamarnos sus hermanos precisamente por esto. Se identificó con nosotros en nuestra condición. Y yo sé que a nosotros que amamos a Dios y queremos respetar y adorar y tener a Jesús en este estándar, estas cosas nos generan incomodidad. Decir, es que no quiero llamarle mi hermano en el mismo sentido que yo sé, pero mira, así se presenta Él. Romanos 8:29 en NTV dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que lleguen a ser como su Hijo, o sea, como Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y la idea de esto es que hay un primogénito, el primogénito entre muchos hermanos. Y ese primogénito ha sido eternamente hijos. Nosotros no. Nosotros nos volvemos hijos cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Es lo que dice Juan 1. A los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y fuimos adoptados a una familia a la cual no pertenecíamos, pero había alguien que siempre ha estado ahí. Y Él conoce las reglas de la casa y los valores de ese hogar. Y lo que está diciendo aquí, hay un hijo mayor y todos los que entramos a esta familia tenemos que volvernos como Él. Porque Él es un digno representante de lo que esa familia real es. Por eso esta metáfora de un hermano mayor
de un padre, de una familia, es muy, muy fuerte. Él es el hermano mayor. Y hay una aplicación práctica que el autor, y que no quise omitir, porque quizás tú necesitas escuchar esto hoy. En el 31, es decir, a continuación de lo que acabo de leer, que Dios nos eligió para llegar a ser como Jesús. Ese es nuestro destino. Tu destino y mi destino es volvernos como Jesús, para que Él sea el hermano mayor de una familia que comparte valores, comparte carácter, comparte atributos. Y dice en el 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la realidad de lo que acabamos de leer? Bueno, Pablo dice esta: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Tú crees que un Padre tan perfecto como Dios, y que Jesús, un hermano mayor como Él es, que va al frente de la batalla, tú crees que va a permitir que alguien nos dañe? No solo tenemos a papá cuidándonos, ahora tenemos un hermano mayor protegiéndonos. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Pero va más allá el texto, porque ya nos presentó a este hermano mayor. Pero es que Él no solo come, digamos, usando esta metáfora, y vive la vida en familia con nosotros, sino que participa en medio de su pueblo constantemente. Porque es lo que dicen los textos a continuación, el 12 y el 13 dice: cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. El autor de Hebreos, como buen judío, observando mucho la identidad judía, va a citar el Antiguo Testamento y apoya la afirmación y dice que estas cosas hablaban acerca de Jesús, y menciona el Salmo 22 e Isaías 8. Y eso nos muestra que la identificación del Mesías con su pueblo, es decir, el compartir con nosotros esta humanidad y caminar estas cosas con nosotros y vivir la vida con nosotros, ya había sido anunciado desde antes. Es decir, desde antes Dios había mostrado una y otra vez a su gente que Él no se quedaría en el cielo ausente, distante, no, sino que Él participaría con nosotros de la vida. Y la primera cita es del Salmo 22. El Salmo comienza con el clamor. Mira, si vas al Salmo 22 que está citando, comienza así. Y sabemos que esto también lo decía acerca de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nos cita más, o sea, nos cita la otra porción en esta frase de Salmo 22, pero el Salmo 22 tiene otra parte. El Salmo avanza del sufrimiento hacia la victoria final, y sabemos que en Jesús esto ocurrió. Él sufrió, pero luego hubo una victoria final, y en el Salmo 22 nos dice que esto era acerca de Cristo, que estas cosas es una escena que podríamos perfectamente entender como que Cristo experimentó y experimentará. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Apostaría 20 pesos que tengo aquí, porque jamás habías visto a Jesús de esta forma. ¿Puedes poner la imagen? Aquí con nosotros adorando en medio de la congregación. Sabes que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, pero esta idea de estoy adorando y de repente escuchas que alguien está adorando muy cañón, muy fuerte,
y está muy metido en la adoración y ya sabes, quieres saber quién es. Y es Jesús. ¿Qué harías? O a lo mejor ¿has visto el meme ese de cuando no voy a la escuela y me dicen que no sabes quién vino ayer? Y algún famoso así. A lo mejor si tú eres de los que llegan media hora tarde porque no le gusta la adoración, te lo pierdes. ¿Te imaginas a Jesús así como codeándote así de... ¿Que no tiene sentimientos o qué? O abriste el mar para que yo camine y como diciendo, sí sabes que yo lo abrí, ¿verdad? ¿No vas a cantar? Obviamente estoy caricaturizando un poco la imagen, pero es muy poderosa esta idea. En medio, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él está anunciando del Padre y voy a cantar en medio de ellos. Y cuando dice en medio no se refiere a que todos se van a rodear y ahora va la participación de Jesús. No, que está participando junto con sus hermanos en la alabanza corporativa y comunitaria, que es algo que solo se puede experimentar, es un medio de gracia que solo se puede experimentar en la iglesia, hermanos. Tú puedes cantar en tu carro, en la regadera, en tu casa, a solas, pero esta experiencia es exclusiva de la iglesia. Sin embargo, muchas veces no se le da ese valor. Si Jesús viene y canta con nosotros, ¿cómo justificarás no adorar? No podemos ir más allá y pretender que esto habló de un momento específico, o hay quienes dicen que puede referirse a algo que Jesús va a hacer en el futuro con nosotros. Pero lo que sí te puedo decir es que aquí podemos ver claramente el valor que Dios le da a la idea de estar con tus hermanos, en familia. Porque es una idea contracultural, ¿sabes? Estar juntos no es un grupo, o sea, no es que precisamente compartamos cada detalle de nuestra vida y nos identifiquemos en todas las cosas con el que está al lado, pero esa es la belleza de la iglesia. Pecadores unidos, juntos, con algo en mente, adorar. Y Jesús, que es al que le cantamos, baja, canta con nosotros y adora al Padre. Wow, eso es... Todos diríamos, no, Jesús, tú no, tú ponte acá porque a ti te vamos a adorar. Y él claramente puede decir, ok, adórenme. Pero ¿sabes? Su actitud humilde y de servicio y su corazón es, yo estoy con ustedes. Yo voy con ustedes. Pero va más allá porque luego cita Isaías 8, el autor. Yo en él confiaré y aquí estoy con los hijos que Dios me dio. En ese contexto el profeta Isaías declara su confianza en Dios en medio de un tiempo difícil y Jesús modela esta misma confianza. Jesús está diciendo, yo confío en el Padre y aquí están los hijos que Dios me dio. Pero mira, te quiero recordar porque el argumento de Hebreos 12 es este. Cristo se identifica con los humanos, comparte nuestra condición, nos llama hermanos. Isaías en la cita original está representando a su pueblo. Él aparece como representante. Y lo que está diciendo Isaías en ese texto es, aquí estoy, yo confío en ti, Dios, y aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado, pero no me ha dado porque sean sus hijos, los hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero Dios le había dado a Isaías representarlos a ellos, como alguien que va delante de un grupo. Estos son los hijos que tú me diste a cuidar, pues, a representar. Por eso el flujo del argumento es este. Cristo nos llama hermanos. Cristo alaba con nosotros. Cristo confía en Dios como nosotros y Cristo presenta a los hijos delante de Dios. El mejor de los hermanos. ¿Sabes? Hay un problema contigo,
¿Sabes quién sale? Jesús. ¿Qué pasó? Es que Adrián hizo esto, es que Adrián pasa esto, es que Adrián es así. Es mi hermano. No se avergüenza de eso. Entonces, Jesús no es un salvador distante. Es un hermano que se identifica completamente con nosotros. Hebreo quiere que entendamos algo muy concreto. Jesús no se relaciona con su pueblo a distancia. Él se identifica con nosotros públicamente y nos llama hermanos. Y de verdad, iglesia, eso debería darnos una identidad tan plena, tan segura. Así que pido a la banda que pase. Quiero dejarte 3 puntos que creo que deberías de poner sobre la mesa. Si esto que acabo de decir ha tocado tu corazón y ha llegado a tu vida, piensa en esto. Primero, deja de esconderte de Dios cuando fallas. Muchos creyentes pecan, se enfrían, se apartan, se alejan cuando sienten vergüenza espiritual. Pero si Cristo no se avergüenza de llamarte hermano, cuando tú falles, no deberías tomar distancia. Deberías venir arrepentido, pedir misericordia. Aquel que puede perdonarte y que pagó el precio para que tu perdón fuera posible. Deja de hacer eso. No puede ser que cuando pecas, agregas pecado sobre pecado y te apartas y te enfrías y rompes tu rutina que te había llevado a crecer tanto. La única persona que te podría dejar fuera de la mesa no te deja fuera de la mesa. Es Jesús. También deja de esconderte. ¿En qué sentido? En no confesar, en aparentar, en fingir, en maquillar, en tapar tus vergüenzas, echando cosas. Muchas veces los cristianos ya traíamos antes de Cristo una inseguridad, un sentido de desprecio, una necesidad de aprobación constante por cosas que experimentamos, que vivimos. Y traemos esto a la familia de Dios. Y todo el tiempo estamos aparentando, cuidamos hasta cómo sonreímos. Hay gente que no quiere reírse como verdaderamente se ríe, porque ¿qué van a decir? Deja de hacer eso. ¿Sabes quién sabe cómo te ríes? Jesús. ¿Sabes quién sabe cómo hablas de verdad? Jesús. ¿Sabes quién conoce tu corazón verdaderamente? Jesús. Mejor, si hay algo que te produzca culpa o vergüenza, tráelo delante de Él y resuélvelo. No lo escondas. 2, vive tu vida de fe dentro de la familia de Dios. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse aisladamente, ¿sabes? Cristo reúne hermanos. Eso no solo lo dijo una vez, lo ha dicho varias veces. Habla de sentido comunitario, muchos, hermanos, congregación. Hay un pueblo reunido, hay una adoración corporativa, así se llama la adoración, ese tipo de adoración corporativa o adoración comunitaria. Hay una adoración comunitaria que, como te dije, solo se puede experimentar a través de esto. Por eso no dejamos de congregarnos. Y por eso caminamos la vida de fe dentro de la comunidad. Porque donde se reúnen 2 o 3, ahí está Cristo. Y sabes que algo que me llena mucha de paz, Él conoce Horizonte de Vida Hermosa. Él conoce.
conoce nuestra iglesia. Y a Él no le pareció una iglesia más cómoda para visitar y para habitar con nosotros cuando compramos estas sillas, o cuando teníamos las otras, o cuando estábamos en una casa, la primera casa, en hotel. ¿Te acuerdas cuando no servían los climas estos? Me encanta eso. Somos su iglesia. Vive tu vida en este contexto. Y 3, deja de definirte por tu peor capítulo o aquella cosa que tú dices, es que este pecado me identifica. Hay otra historia en la Biblia de otro hermano mayor, y es el hermano del hijo pródigo. Un papá le da todo lo que tenía a uno de sus hijos y este lo malgastó. Y lo que esto representa somos todos nosotros. En ese caso representaba al pueblo judío, que con todas las bendiciones que había recibido del Padre y con toda la gracia que se nos ha dado y todas las oportunidades que has tenido, a pesar de eso, muchas veces le has fallado al Padre. Y resulta que regresa el hijo pródigo y el Padre amoroso, que representa a Dios, lo recibe. Lo recibe. ¿Y sabes quién se enoja? El hermano mayor. Porque esa persona no debería estar aquí. Esa persona ya lo has bendecido mucho, Dios, y mira lo que ha hecho. ¿Cuántas veces le has dado ese consejo, papá? ¿Cuántas veces le has hablado? Y mira, lo volvió a hacer. ¿A poco no sabía que eso era pecado? Y mira cómo lo volvió a hacer. Ahí está el hermano mayor. Todo le diste y lo malgastó. Lo has bendecido. No ha sido por falta de oportunidades. Lo ha tenido todo y lo malgastó, Padre. Y el hermano mayor está muy enojado, avergonzado de formar parte de una familia donde se le recibe con fiesta a uno de la familia que regresa. Ese es todo lo contrario a lo que Cristo es. Jesús no se avergüenza de llamarme su hermano. Es mi hermano mayor. Ojalá tú te lo lleves, pero yo hoy me voy de aquí seguro de algo. Y no sabes qué bien se siente. Es mi hermano mayor. Lo peor que podría saberse de mí y de ti, Dios lo sabe. Y te llama su hijo. Jesús lo sabe y no se avergüenza de llamarte su hermano. Así que esta semana vive con esa seguridad. Perteneces a la familia de Dios porque Cristo no se avergonzó de llamarte su hermano. Así que escucha, toda la compasión que eso te debe de dar por tus hermanos, de los cuales nunca más deberías avergonzarte, toda la gratitud, todo el gozo que esta verdad debe producir, todo el gozo, ¿sabes? ¿Estás consciente de quién eres? ¿Del valor que tienes delante de Dios? Todo el sentido de pertenencia. La autoestima deja de ser autoestima. Ya no depende de mí, gracias a Dios. Es Cristo estima. Ya no me importa tanto eso. Ya me olvido un poco más y más y más de mí mismo. Y comienzo a ser libre de la necesidad de ser aceptado. Y empieza a morir el temor del hombre. Y empiezo a sentir plenitud. Y empiezo a sentir que no necesito apantallar a mi papá. Ya fui recibido en esta familia. Y ruego al Señor que si esta verdad llega a tu corazón, eso debería cambiar por completo
tu sentido de identidad, de pertenencia, tu seguridad, tu paz, tu deleite, tu convicción de vida y lo que quieras hacer de aquí en adelante. Espero que no salgas de aquí igual, sino que esta semana sea distinto, porque firmemente crees esto y puedas disfrutar esto, ser parte de esta familia. Es mi anhelo para ti. Oramos. Señor, gracias Dios por tu hermosa palabra, porque es hermosa, Señor, porque nos llenas de tanta gracia al hablarnos directamente, al traernos estos textos a la mesa, que nos recuerdan que tú te identificaste como un humano, te hiciste hombre, caminaste como nosotros, viviste las experiencias que vivimos nosotros, experimentaste estas emociones que hemos experimentado nosotros. Te llamas como un hermano mayor, eres nuestro líder, pero vas con nosotros en esta expedición. Abres un camino para que caminemos junto contigo. No te alejaste, sino que estás cerca. Cantas y adoras con nosotros en la congregación. Participas de la reunión de cada domingo con nosotros, Señor. Pero no solo eso, nos modelas confianza y nos representas y nos defiendes y nos proteges e intercedes por nosotros y estás todo el tiempo para nosotros, de manera que solo podemos decir que eres el mejor de los hermanos, que eres lo mejor que podríamos haber conocido en la vida, que tu amor es increíble, que eres sorprendentemente amoroso y que de verdad, Dios, queremos vivir para tu gloria. Gracias por darnos una familia espiritual. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y te pido que esta confianza, esta seguridad nos aparte, Padre, de vivir en hipocresías, fingiendo, aparentando, queriendo ser. Ese sentido de querer ser. Aléjanos de este síndrome del impostor cuando estamos en el ministerio y pensamos que no lo merecemos. Que dejemos de pensar que se trata de nosotros, sino que si estamos, si nos llamaste, si nos pusiste, si nos diste, fue por tu gracia, Dios. Ayúdanos a afirmar nuestra identidad en la unión que tenemos con Cristo, como nuestro representante, como nuestro modelo a seguir, Dios. Y que desde ahí podamos tener convicción de victoria, porque si tú estás a favor de nosotros como Padre, como familia, y Jesús está a favor de nosotros como hermano, como Salvador, como intercesor, como abogado, si todo esto es verdad, ¿quién podrá contra nosotros? Gracias, Dios, por hablarnos esto hoy, porque lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén. Cantemos, familia. Ponte de pie, iglesia.